Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. Estudios de educación internacional. Bien, durante esta sesión continuamos con una serie de estudios comparados realizados con la intención de hacer un análisis de la educación en diferentes contextos. Particularmente en esta sesión nos ocuparemos de estudios comparados en educación internacional, pero a un nivel superior, es decir, educación en universidades. Así hablemos acerca de la internacionalización de la educación en los institutos tecnológicos. Una primera consideración es acerca del impacto cultural en la internacionalización. Los investigadores de países con vocación internacional en su educación superior consideran muy sensible el análisis del impacto cultural vinculado a este proceso. Es decir, no solo se trata de hacer intercambios entre universidades, sino de poder analizar el impacto en la cultura y la trascendencia en el conocimiento de cada país. Ahora bien, en México realmente no se ha alcanzado la misma visión de estudiar la riqueza de las experiencias culturales derivadas de la internacionalización. Al menos eso nos deja ver el estudio comparado que en la literatura se nos muestra. Los especialistas hacen énfasis en la necesidad de priorizar a nivel gubernamental e institucional la generación de información confiable y consistente en todo el sistema de educación superior para conocer cuando menos sobre la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores hacia y del extranjero. También realmente es necesario considerar una base de datos que permitirá dar respuesta a los diferentes organismos internacionales como lo son la UNESCO y la OCDE, que documentan y analizan la internacionalización de la educación superior, lo cual también propiciaría el seguimiento de estudios comparativos. Pasemos a hablar acerca de los rankings en instituciones de educación superior, un análisis de la aproximación metodológica. Los rankings permiten comparar y generar una competencia sana si se hacen de una manera transparente. Al hacerlo con una metodología adecuada permiten generar indicadores y categorías que se pueden comparar. Sin embargo, hay que reflexionar no solo en el diseño de la metodología, sino también en la manera en que son aplicados los instrumentos para que estos en realidad reflejen los avances de una institución y no solamente la percepción en referencia al prestigio debido a la inversión de recursos para su posicionamiento. Las críticas comunes que se han desarrollado desde hace tiempo en relación al ranking tienen que ver con que se tiende a favorecer a las instituciones que han sido fuertes, aunque hoy en día no lo sean tanto, pues a veces se tiende a valorar injustificadamente a instituciones que no se conocen del todo y que tampoco se sabe cómo funcionan. Si somos concretos, se puede considerar que no hay forma de medir la calidad de una institución educativa debido a la complejidad del hecho social que representa. Sin embargo, si se desarrollan los constructos, variables, indicadores claros para medir la calidad académica, donde los ajustes en las ponderaciones de las variables no cambien cada año a capricho o se manipulen los datos inadecuadamente y en realidad los rankings midan la calidad académica, solo entonces se podrá avanzar positivamente en la construcción de una aproximación metodológica más adecuada y completa. Un tema altamente prioritario es el emprendedurismo universitario. Particularmente estudiaremos una comparación en el sistema educativo brasileño y el mexicano. Por lo que corresponde a la educación superior en Brasil y en México, se pueden observar aspectos comunes en el inicio de su cambio hacia el capitalismo académico. En ambos países, en ambos sistemas educativos, como también en muchos otros países, la crisis económica internacional provocó reducciones en el gasto social de los gobiernos, en un momento en que la matrícula de educación superior se encontraba en pleno crecimiento y en el momento en que la globalización imponía mayores demandas de orden cualitativo. Como resultado de la crisis mencionada, la educación superior se vio en una nueva etapa de desarrollo. La educación superior privada tuvo un crecimiento sin precedentes en su matrícula, así como en el número de instituciones. Como el sector público de la educación superior no pudo atender la demanda, los gobiernos fueron muy flexibles en su normatividad, de tal forma que se les permitió trabajar en condiciones no muy adecuadas para un buen desempeño académico. En Brasil, el sector privado de la educación creció de tal forma que adquirió una dimensión mayor a la del sector público. No podemos decir lo mismo de México, sin embargo también hablamos de un crecimiento bastante significativo. Después de la revisión de la literatura relevante sobre el tema de emprendedurismo universitario, se puede colegir que todas las universidades son emprendedoras.
en mayor o en menor medida, en tanto que se encuentran en la vía del capitalismo académico, buscando distintos tipos de vinculación con los sectores productivos. No obstante, encontramos en Brasil ventaja con respecto a México. Ahora, respecto a generación y transferencia del conocimiento en los sistemas de innovación para el desarrollo. El éxito de los esfuerzos destinados a mejorar la colaboración y la explotación de los resultados de la investigación, así como su asimilación por las empresas, depende principalmente de las calificaciones y competencias del personal, del papel estratégico que se le asigne y de su autonomía de gestión. Sin embargo, son aún pocos los países que cuentan con programas de formación y acreditación de esos profesionales. Por otro lado, en las universidades se apoyan cada vez más planteamientos como las Creative Commons, es decir, la creación de patrimonios de bienes comunales, la creatividad, acceso abierto, publicaciones abiertas, software abierto, por lo cual es importante asegurar que los investigadores sean conscientes de los beneficios de ambos planteamientos y de las decisiones que se tomen basándose en el impacto socioeconómico. La promoción del espíritu de empresa y la consiguiente formación de los investigadores puede contribuir en gran medida a reducir la diferencia cultural que separa a las instituciones de investigación y la industria. No obstante, el estudio de educación comparada que se hace entre la nación europea y la región de Tamaulipas deja ver que los programas en la entidad federativa tamaulipeca están muy lejos de encontrarse en el nivel que la comunidad europea. Yo creo que este estudio comparado no dista mucho de varias otras entidades federativas del país. Quizás en lo particular Nuevo León no se encuentre tan mal en ese sentido. No obstante, no podemos hablar de los estándares que se manejan en Europa. La participación de los organismos internacionales en la promoción de políticas encaminadas a incluir y a atender a estudiantes indígenas en la educación superior. He dejado la exposición de ese tema al final no porque sea menos importante. Cada día se está gestando un nuevo tipo de comunidad y sujeto educativo, en este caso de adscripción indígena, ya que al poseer conocimientos ajenos o desconocidos a ellos, conforman un nuevo tipo de identidad social, individual e indígena. Tal vez esto en el norte del país no se vea de manera tan significativa como en el centro o en el sur, pero la riqueza de la cultura indígena es algo innegable en México. Muchos otros países del mundo están buscando por colocar a sus pueblos indígenas dentro de la educación a nivel superior. El impulso de las políticas internacionales que descansan en políticas nacionales y locales en los distintos tipos de instituciones convencionales o interculturales constituye un amplio abanico de posibilidades para la población indígena en México. En el caso particular de la UNESCO y de la OCDE, encontramos fuertes iniciativas al respecto de propiciar que en México se den esas políticas. Y bien, para cerrar, cabe hacer la reflexión si es adecuado hacer una investigación de educación comparada a un nivel de comparaciones entre países o sistemas educativos nacionales. Es decir, encontramos conocimiento, nuevas metodologías o el desarrollo de nuevas teorías y políticas a nivel pedagógico o institucional. No me resta más que comentar que estamos en contacto por medio del chat para cualquier duda o comentario. Gracias.